¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Yo espero que estés muy bien y que Dios te esté dando toda la gracia que necesitamos para estos momentos, para estos días que estamos pasando. Ya pronto, estoy seguro, pronto va a terminar esta cuarentena, esta prueba. Hay que cuidarse muchísimo, por favor, te lo pido. Lo que ha sucedido en algunos países del mundo es que obviamente pues todo el mundo ya está cansado del encierro, de la cuarentena, y entonces cuando los semáforos empiezan a cambiar de color de rojo a naranja, hay pues una especie de abuso, ¿verdad? Y nadie se cuida, nadie toma las precauciones debidas y entonces hay un rebrote o hay un recontagio que luego se hace peor, ¿verdad? Entonces, si esto pronto sucede aquí, en Puebla, pues lo que vamos a hacer es tener mucho cuidado. No tenemos que bajar la guardia porque desafortunadamente en los rebrotes es cuando ha habido más problemas o más contagios. Entonces, bueno, vamos a tener mucho cuidado. Bueno, como ya les comenté, todos sean muy bienvenidos aquí a su casa. Les mando un saludo a los que veo aquí que están conectados. José Valladolid, Rafita, Laura, ¿quién más por aquí? Bueno, aquí está Laura Jiménez, Mariana Peña, Ilimares, Asunción Ruiz y ¿quién más? Marga Moguel, Omar Ávila, Anailda Gutiérrez, José. Ok, pues todos sean muy bienvenidos, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a orar como siempre, comenzando esta mañana para que Dios bendiga esta predicación, este estudio de la Biblia. Vamos a comenzar como siempre lo hacemos, orando para pedirle a Dios que Él sea el que guíe esta predicación. Padre Santo, Dios, Señor, te damos gracias por tu infinito amor y gracias porque nos diste a Cristo como Salvador para que podamos tener vida eterna y podamos tener una comunión a través de Jesucristo contigo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, por favor, esta mañana, que tú puedas bendecirnos y alentarnos a través de este mensaje, que tú hables profundamente a nuestras vidas, de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tiene en este momento de ti, y que podamos ser muy bendecidos, Señor. Por favor, tú pon las palabras de gracia, las palabras de sabiduría y de aliento para cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo fluya y a través de estas palabras alumbres nuestro entendimiento para que descansemos en ti, Dios, para que creamos y sepamos que tú nos amas con un amor eterno. Señor, gracias por todo lo que tú haces y todo lo que tú eres a favor de nosotros. Gracias, Padre, y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues todos bienvenidos nuevamente. Me da mucho gusto que estemos aquí a través de este medio.
Bueno, pues la verdad que me he puesto a meditar mucho, mucho en el amor de Dios. Y la semana pasada, bueno, primero empezamos hablando del amor de Dios, luego hablamos de una de las metáforas más hermosas que Dios nos dejó en la Biblia, que es comparar su amor con el mismo amor que un novio o un desposado, en el caso de la cultura judía, siente por la que va a ser su esposa, la que va a ser su mujer para siempre, su esposa a través del matrimonio. Bueno, pues la verdad es que me encanta este tema y vamos a enfocarlo, vamos a visualizarlo desde otro pasaje. Fíjate que la Biblia nos habla mucho acerca de este tema, te vas a sorprender. Y se quedó pendiente algo, ciertamente Pablo, él decía, grande es este misterio, pero esto digo de Cristo y de la iglesia, ¿cómo va a ser la boda del novio con la novia, ¿verdad? Habíamos dicho que el matrimonio es la bendición más grande que Dios le pudo haber dado al hombre, y esto se lo dio desde la creación misma, desde el huerto del Edén. Incluso antes que el hombre pecara, antes que el hombre rompiera su comunión con Dios, el Señor ya le había dado esta bendición al hombre a través de la que sería su compañera, la que sería su amor, la que sería su esposa, ¿sí? Y esta imagen, esta figura, que es real, por supuesto, él también la utilizó para que pudiésemos comprender el amor eterno de Dios hacia nosotros, los que le hemos recibido como Señor y Salvador, y que a través del cual Jesucristo vive en nuestro corazón. Y habíamos dicho que el matrimonio entonces es una unión física, por supuesto que sí. Antes que nada es una atracción física, es un vínculo emocional, por supuesto que sí, sentimental muy profundo, es la forma en la que más se ama, en un sentido, ¿verdad? En todos los sentidos. Y Dios se quiso comparar con este ejemplo, con esta realidad, el matrimonio. Es por eso que Él llama y Él mismo se dice que Él es el novio, Él es el desposado, Él va a ser el marido de la iglesia. Y por supuesto que es una unión física, es una unión emocional, es una unión psicológica, pero fíjate que pocas personas entienden que el matrimonio bajo el diseño de Dios también es, y lo más importante, es una unión espiritual. ¿Sí? Esto es lo más importante. El matrimonio es una unión espiritual y esa es la única garantía y es la forma más segura a través de la cual un matrimonio puede ser para siempre, con la bendición de Dios. Si cada día fortalecemos, los que estamos casados, gracias a Dios, fortalecemos esa unión espiritual que se fundamenta en Cristo, se fundamenta en el Padre y en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero bueno, déjame decirte que meditando un poco en la semana, pude encontrar algo de este misterio, sí, de la boda del Cordero, de la boda del novio con la novia llamada la iglesia. Y fíjate que me encantó, porque creo que aquí está la respuesta. Dice la palabra de Dios en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está el cómo será la consumación de ese amor, el cómo se materializará y cómo será ese matrimonio espiritual, el matrimonio de Cristo con la iglesia, es decir, los creyentes que hemos vuelto a nacer, que lo tenemos y lo conocemos y que en el cual Cristo habita en nuestro corazón. Así es como será la boda del Cordero, que todos seamos uno, todos los hijos de Dios seamos uno con Él y Él uno con el Padre. Eso es las bodas del Cordero. Eso es la consumación del amor que Dios ha tenido por todos nosotros, pero que se llevará y se consumará
a través de un matrimonio espiritual, eso es lo más importante, una boda espiritual, donde el alma de Cristo, el alma de Dios, será uno con nuestra alma. Eso significa, ¿sí? Entonces, ¿qué mejor ejemplo Dios pudo haber elegido para explicarnos el amor que nos tiene? Y explicarnos que este amor se va a consumar, que este amor se va a materializar, por decirlo de una manera. Ok, bueno, pues en la semana también encontré otro pasaje, que es lo que nos toca estudiar el día de hoy, acerca de que este matrimonio o esta unión se va a consumar y dicho de otra manera, si entonces tenemos la promesa del amor de Dios y también tenemos la promesa de la unión de Cristo con nosotros, lo que Dios nos invita es a no tener miedo. Porque como dije ya en algún momento, en el amor no hay temor, dice la palabra. En el amor no hay temor, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, si en estos momentos tú y yo estamos hartos, preocupados, si estamos viendo que la cuenta o el ahorro se está agotando o que el trabajo no está tan abundante como antes estaba, o si algún negocio que teníamos no ha dado los resultados que siempre habían dado, ¿sabes? Dios nos invita a que no tengamos temor. Pero Jesús nos dejó eso a través de su palabra, un ejemplo también muy bonito que es la vida de David, el rey. Y David, el rey, cuando tenía miedo, lo confesaba, decía, tengo miedo. Fíjate, el rey David, que se enfrentó a un gigante y lo derrotó con el poder de Dios, él en algún momento también tenía muchísimo miedo. Pero cuando él tenía miedo, le decía a Dios, en el día en que temo, yo en ti confío. ¿Sí? Tenemos que depositar nuestra confianza. Todos de una u otra manera, en mayor o menor grado, nuestra naturaleza humana también suele tener miedo. O de repente hay cosas que nos desajustan y entonces entramos en temor, en ansiedad. Si nos quitan los elementos que nos dan esa seguridad, entonces el miedo se desata en nuestros corazones. Pero lo que yo quiero esta mañana, a través de este estudio, a través de la palabra, es que tú y yo podamos confiar totalmente en el amor de Dios. Y si confiamos en el amor de Dios, entonces Dios nos dice algo, no temas. Y vamos a entender por qué no debemos temer y cómo es que se nos puede quitar el temor. ¿Ok? Bueno, pues esta mañana te voy a pedir, por favor, que abras tu Biblia en el libro de Isaías y vamos a ver algunos versículos de Isaías 54. Isaías 54 del 4 al 17. Vamos a ir leyendo uno a uno o algunos de ellos de Isaías 54 del 4 al 17. Te recomiendo por favor que pues apuntes las citas bíblicas, que también tengas tu Biblia a la mano para que puedas ir leyendo junto conmigo. Yo ya los tengo seleccionados, ya están aquí, pero por favor, al menos apúntalos, te lo pido por favor, que eso, para que puedas tener tu prédica del día de hoy, ¿verdad? Ok, vamos a leer entonces Isaías 54. Yo voy a dar tiempo. Isaías 54, 4. Vamos a comenzar con el primero. Ok, bien. Dice así: no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Bueno, seguimos con las metáforas, ¿verdad? Esto nos dice algo muy, muy importante. Mira, este pasaje que vamos a estudiar, que comienza en Isaías 54, 4 y culmina en Isaías 54, 17, nos dice perfectamente que hay diversas y poderosas razones por las cuales
tú y yo no debemos o nos invita al Señor a que no tengamos miedo. Esto, por supuesto, se lo dijo y originalmente iba dirigido al pueblo de Israel. Acuérdate que, fíjate, de hecho lo está hablando cuando dice no temas, pues no serás confundida. Lo está diciendo en femenino, ¿verdad? Serás confundida. Bueno, aquí igualmente está utilizando la figura de la esposa, la figura de la desposada o la figura de la novia. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Refiriéndose en este pasaje específico a Israel como su pueblo, ¿sí? Es más, a Israel le dice también palabras muy hermosas. Le dice, tú eres la niña, le dice Dios a Israel, tú eres la niña de mis ojos. Fíjate, qué hermosura, ¿verdad? ¿Cómo se refiere Dios a Israel? De manera preciosísima. Entonces, ¿te das cuenta? Dios es un varón, digo, no es hombre, ¿verdad? Afortunadamente no es hombre, pero es un varón portentoso. Su corazón y sus sentimientos son como los de un varón, Dios de los ejércitos, un varón que hace proezas, que su diestra hace justicia, ¿verdad? Así se le define a Dios de alguna manera. Pero en el momento en que Dios habla acerca de sus protegidos, lo dice en femenino, ¿sí? Lo dice a un pueblo, le dijo así, la niña de mis ojos, y en este caso a la iglesia, si te das cuenta también está en femenino, es la iglesia, ¿verdad? El conjunto de creyentes que hemos vuelto a nacer, que lo recibimos en nuestro corazón, a través del cual Él habita en nosotros, ¿verdad? Por nuestra fe. Bueno, pues si te das cuenta, Él se sigue manifestando como varón, portentoso que ama, que protege, y a la iglesia como esposa, o como niña en este caso, como lo acabo de citar, ¿verdad? Bueno, pues esto dice así. Luego, insisto, hay diversas razones por las cuales Él nos invita a que tengamos confianza, a que creamos, a que descansemos y entonces sepamos que Él nos va a proteger todo el tiempo, ¿sí? Fíjate que para mí me es muy natural proteger a mi esposa, de una o de otra manera. Cuando estamos en la calle, cuando vamos caminando, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, voy siempre protegiendo a mi esposa, ¿verdad? Bueno, pues así es Dios. Dios siempre protegerá a los que son suyos, todo el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que clamar y pedir el favor de Dios. Y también en el verso de Isaías 54:17 concluye, esta es la herencia de los siervos de Dios, ¿sí? Y entonces ahí lo dice de manera más clara. Si primero comienza hablando en metáfora, si primero empieza hablando como si se refiriera a una mujer, ¿verdad? Al final lo aclara y define que esta es la herencia de los siervos de Dios. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Vamos a entender esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los? Bueno, primero que nada son los hijos de Dios. Claro que sí, los hijos de Dios, pero también alguien que es un siervo de Dios es alguien que quiere buscarlo y quiere seguirlo y quiere hacer su voluntad. Y después de hacer su voluntad, aún incluso también le quiere servir, quiere participar de la obra del Señor, ¿sí? Bien, entonces, retomando, habiendo creído en Él, en Cristo, Él es la principal piedra del ángulo. Vamos a establecer, para que tú y yo no tengamos miedo, debemos de apoyarnos en algo. Por definición, la vida, nuestros padres, nos enseñaron a apoyarnos en algo. Tienes que apoyarte en algo. Y seguramente en tu casa te dijeron, apóyate en lo que tienes, apóyate en lo que haces y apóyate en lo que eres. Pero Dios te dice, no, ya no nos vamos a apoyar en eso. Ahora, por principio y por fundamento, Dios quiere que nos apoyemos en algo que es más fuerte, en algo que es más seguro y en algo que es más firme que lo que somos, que lo que hacemos o de lo que tenemos. Y Dios nos invita a que nos apoyemos
Lo dice, vamos a leerlo. Primera de Pedro 2:6. En una piedra segura, en una piedra inconmovible. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro 2, verso 6. Y también de una vez te comparto el otro. Primera de Corintios 10, verso 4. También lo vamos a leer. Primera de Pedro 2:6 y Primera de Corintios 10, verso 4. Vamos a entender en quién y en qué nos vamos a apoyar. ¿Sí? Dice Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Fíjate, qué cosas, ¿no? Entonces sí, si las cosas se están complicando, si las cosas no están fáciles, seguramente tú y yo nos vamos a preocupar. ¿Por qué nos vamos a preocupar? Porque si tú y yo ponemos nuestros ojos en lo que somos, en lo que tenemos y en lo que hacemos, todas estas cosas están limitadas. Sí, en algún momento dices, ya no puedo, se me agotaron las fuerzas, ya no tengo más. Pero lo que Dios te invita, lo que Dios nos invita, es que no nos apoyemos en eso, nos apoyemos en Él, nos apoyemos en una roca inconmovible, inamovible, que es Jesucristo mismo. Él es la roca, es una roca preciosa, escogida, ¿sí? Es perfecta. ¿Sabes por qué dice la principal piedra del ángulo? Porque antes las edificaciones más hermosas y portentosas se fundamentaban en una piedra que era labrada, ahí iba a reposar gran parte del peso de toda la construcción. Pero esta piedra también era trazada con ángulos perfectos de 90 grados. Tenía un volumen perfecto, ángulos perfectos. Y a partir de esa piedra preciosa, es decir, esa piedra perfecta, se podía trazar el resto del edificio, porque todo el peso iba a descansar sobre esa piedra. Dios nos invita a que tú y yo descansemos, a que tú y yo reposemos y nos apoyemos toda la vida en esa piedra preciosa que es perfecta, esa piedra que no se mueve. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Él es la roca, Él es la piedra preciosa, angular, en la cual todo el edificio puede descansar. Tu vida, mi vida. Ciertamente esta pandemia ha sacado a relucir muchas debilidades, ¿no? Los sistemas políticos están debilitados, los sistemas económicos están debilitados, los sistemas de salud están debilitados. Todo ha denotado, fíjate, y hasta los principales paradigmas o modelos, te das cuenta, se están desmoronando. Esto es lo que ha sucedido con esta pandemia. Pero ¿sabes una cosa? Es entonces cuando tenemos que voltear con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe y con toda nuestra confianza, ¿sí? En la piedra que nunca se moverá, en la piedra que permanecerá todo el tiempo, desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿sí? Él es nuestra confianza, Él es nuestra seguridad. Confiando y sabiendo que Él nos ama, pero también sabiendo que Él no se mueve, que Él no cambia, que Él no tambalea, sino que es esa roca firme que le dará seguridad a nuestra vida, ¿sí? Ok, bien, pues ahora vamos a leer también Primera de Corintios 10, verso 4. Primera de Corintios 10, verso 4. Dice así: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Clarísimo, ¿verdad? La roca es Cristo. Entonces necesitamos dejar de apoyarnos
en las cosas que tú y yo hacemos, tenemos o somos. Y empezar a apoyarnos en aquel, uno, que te ama, en aquel que te protege, en aquel que nos bendice y en aquel que es inamovible, no se mueve para nada, permanece, es firme. Entonces, si Él es firme e inamovible, podemos descansar en Él. Pero te das cuenta, esto es un acto de fe. Tener confianza es creer y el creer es fe. Entonces, tú y yo tenemos que hacer esto. Decirle, Dios, tengo que echarte toda la ansiedad que siento, todo lo que me preocupa, todo lo que me angustia, todo lo que me da miedo, Señor. Te lo voy a decir en una lista. Y entonces, Padre, por favor, sosténme. Por favor, protégeme, ¿sí? Cuídame y dame lo que necesito. Que no me esté llenando de angustia, sino hoy quiero aprender a confiar en ti. Quiero creer en ti, Señor. Quiero descansar en ti. Quiero depositar mi vida en la roca que no se mueve y que permanece para siempre. ¿Ok? Muy bien. Entonces Dios nos dice, no temas. No temas porque Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos cuida y Él va a ser el fundamento, quiere ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Ok? Ok, bueno, pues también en el verso que leímos de Isaías 54:4, que es ahora lo que estamos estudiando, ¿sabes? El amor de Dios tiene una característica. El amor de Dios también es misericordia. Dicho de otra manera, la misericordia es el perdón en acción de parte de Dios. Muchas veces tú y yo tenemos temor porque nuestra conciencia nos acusa. Huye el impío sin que nadie le persiga. La otra razón por la cual podemos estar sintiendo miedo es que tenemos algo que nuestra conciencia nos acusa, algo que nos quita el sueño, algo que todo el tiempo la conciencia, como un testigo que ha sido puesto de parte de Dios, para que no destruyamos nuestra vida, sino sea el muro que nos contiene, diciéndolo de alguna manera, esa conciencia seguramente cuando nos empieza a acusar de algo, es el testigo que está testificando que algo está mal en nosotros. Entonces, Dios también lo que desea es que tú y yo también pongamos a cuenta las cosas que están mal. Si lo ponemos a cuenta, podemos recibir el perdón de Dios. Y al recibir el perdón de Dios, volvemos a tener paz. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, dice la palabra. Dios nos invita a esto, a que si hay algo que esté mal, es el momento exacto y es el momento prudente de decir, Señor, esto lo tienes que quitar de mi vida, esto no lo puedo tolerar más, esto no puedo permitir que siga destruyendo mi corazón, mi comunión contigo, ni perdiendo todas las bendiciones que tienes para mí. Entonces, Dios quiere que, y nos ofrece esto, el perdón. Cuando una persona confiesa y reconoce, tú y yo debemos tener la seguridad absoluta de que Dios tiene el amor expresado en misericordia para perdonarnos y volver a restaurar y restablecer nuestra comunión con Él, reconciliarnos nuevamente con Él, ¿sí? Vamos a leer entonces Miqueas 7, del verso 18 al verso 19. Isaías 54:4 es el verso que vamos a estar leyendo. En Isaías 54:4 es el que fundamenta esto que estoy diciendo, ¿sí? Lo leímos al principio. Ok, vamos a leer entonces Miqueas 7. Vamos a decirlo así. Tú sabes cuál es mi estilo, ¿no? Mi estilo es leer un pasaje y de ese pasaje sacar toda la riqueza que nos puede traer la misma Biblia. La Biblia se enseña a sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Entonces, esa es la forma, es el estilo que tengo de predicar la palabra, ¿verdad? Ok, bien, vamos entonces a leer
Miqueas 7 del 18 al 19. Espero que ya lo tengas por ahí. Miqueas 7 del 18 al 19. Dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Si tú y yo no tenemos paz, si tú y yo no nos sentimos seguros, bueno, primero que nada, apóyate en la piedra, en la roca. Segundo, oye, estoy en la piedra, pero algo me hace sentir inseguro. Oye, ¿por qué? Bueno, hay que hacer un análisis en nuestra conciencia, hay que hacer una introspección en nuestro corazón y entonces entender por qué estoy sintiendo inseguridad. Seguramente algo tengo pendiente que confesar, algo que está pendiente por arreglar delante de Dios. Si yo tengo la honestidad, si yo tengo el valor, porque también esto es importante, ¿eh? Hay que ser valiente para reconocer lo que está mal. ¿Sabes? Porque un cobarde nunca, jamás reconoce que está mal. Le echa la culpa a todo mundo. Se justifica con lo que quieres, con lo que sea, pero nunca reconoce que el problema es él. Entonces, el confesar implica dos cosas. Implica honestidad, implica ser muy valiente, implica ser muy honesto, pero también implica tener fe. ¿Por qué fe? Porque cuando yo confieso algo que está mal en mi vida, yo tengo la absoluta seguridad y confianza y fe de que Dios tiene la enorme misericordia para perdonarme, pero no solamente perdonarme, también transformar aquella situación que corrompió mi corazón. Dios me perdona, pero también me limpia. Y si me limpia, también me restaura. Y si me restaura, entonces puedo tener nuevamente una comunión profunda con Él. Es más, hay quien, en el caso de David, cuando él confesó su pecado, la comunión que experimentó con el Padre, con Dios, fue más profunda aún que la que antes había experimentado con Dios. Esta es la bendición de confesar un pecado, de ponernos a cuenta con Dios, restaurar, pero no al mismo nivel, sino más profundo, restaurar nuestra comunión y nuestro compañerismo con Dios, porque Dios es amor, pero también es misericordia para con nosotros, ¿ok? Entonces Dios nos dice, no temas, confiesa y yo perdono, ¿sí? Perfecto. Esta es la exhortación de este día, no tener miedo, fundamentándonos en el amor de Dios, ¿ok? Ok, vámonos ahora a Isaías 54:5. Ahora sí, Isaías 50, el primero fue 54:4, ahora vamos a ver Isaías 54:5. ¿Sí? Y seguimos el ejemplo que hemos estado hablando, el ejemplo metafórico de hace 2 semanas. Dice así: porque tu marido es tu hacedor, Dios de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Nuevamente, en la metáfora que más le encanta a Dios cuando habla del amor, la novia, la desposada o la esposa. Y entonces aquí Dios nos dice nuevamente, iglesia, yo soy tu esposo, porque tu marido es tu hacedor, Dios de los ejércitos, el Dios fuerte, el Dios poderoso, ese es su nombre. Y dice, y también menciona a Jesucristo de manera implícita, y tu redentor. ¿Qué significa redentor? El que rescata, el que paga el precio, ¿sí? Para el rescate, el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de los Santos? Jesucristo nuestro Señor. Está hablando aquí de los dos,
de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Redentor. ¿Ok? Entonces imagínate qué confianza podemos tener. Dios como marido, como esposo, que ama, que protege, que cuida y que sustenta a los que tomó para sí, ¿verdad? Muy bien, esta es una promesa de Dios. Dice Efesios 5:25, por favor. Vamos a buscar todos Efesios 5:25. Vamos a también entender algo más. En lo que vamos buscando Efesios 5:25, déjame decirte que esta relación matrimonial, espiritual, por supuesto, primero que nada, déjame explicarte que Dios es tuyo y tú eres de Dios. Así, desde la creación, en su corazón. Primero, segundo, también tú eres tuyo. Perdón, Dios es tuyo y tú eres de Dios por redención. ¿Qué significa esto? Porque Cristo pagó el precio, ¿sí? Y también Dios es tuyo y tú eres de Dios por elección mutua, ¿sí? Para que una boda se lleve a cabo, el esposo, es decir, el novio y la novia, deben declararse amor mutuo, confianza mutua, y creer el uno en el otro. Yo creo en tu amor, tú crees en mi amor. Yo creo que me va a ir bien contigo. Y entonces nos unimos como esposos, ¿verdad? Es exactamente por qué Dios Padre utiliza este ejemplo. Tu hacedor es tu marido, ¿sí? Es decir, Él es tu creador, Él es tu redentor, pero la parte más importante es que esto también implicó nuestra voluntad. Y nuestra voluntad fue, sí, Señor, te abro la puerta de mi corazón para que seas mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón para que me laves y me limpies de todo pecado. Te abro la puerta de mi corazón para que tomes posesión de mi vida. ¿Te das cuenta? Es exactamente lo que estamos diciendo. Ok, vamos entonces a leer Efesios 5:25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está Jesucristo nuevamente hablándonos de que Él es el novio, el desposado y el marido perfecto. El marido que dio su vida, que entregó su sangre para rescatar, para redimir y para pagar el precio y tener a la novia, tener a la iglesia, tener a los que son sus hijos, a los creyentes, en su corazón para siempre. Es por eso que Dios nos dice: no temas, yo estoy contigo, ¿sí? Es decir, esto costó mucho, costó toda la gracia de Dios. Pero también, aparte de la gracia, costó el que tú y yo escucháramos esto. Y después de escucharlo, lo creyéramos con todo nuestro corazón. Y si entonces Dios dio la gracia y tú y yo tuvimos la fe, esta unión es perfecta. Este matrimonio se consuma, este matrimonio espiritual se consuma a través de estos dos elementos que te acabo de comentar. Ok, vamos entonces a leer ahora Isaías 54:6, siguiendo el pasaje que estamos estudiando, ¿sí? Isaías 54:6. Dice así: porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Dios, y como a esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Vamos entendiendo, ¿no? A ver, acuérdate, Jesús dijo a los fariseos algo impresionante, ¿sí? Yo creo que de las cosas más impresionantes que Jesús dijo, refiriéndose a alguien que no le conocía como Señor, Salvador, Mesías y Cristo, cito a Jesucristo, aclaro, les dijo a los fariseos:
¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Cito las palabras del Señor. Dijo él, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Para mí, esas son las palabras más impactantes que Jesús le pudo decir a alguien que no le conocía. Y esto es verdad. Esto es palabra de Dios, ¿correcto? Bien. Entonces, tú y yo, antes de conocer a Jesucristo, no teníamos marido. Antes de conocer a Cristo, no teníamos redentor. Antes de conocer a Cristo, no teníamos Señor ni Dios. Aunque muchos tal vez de nosotros nos decíamos religiosos, imagínate, ¿sabes a quién le dijo esto? Jesús se lo dijo a los fariseos. Y los fariseos, en ese momento, eran los hombres más religiosos que jamás hubiesen existido. Ellos mismos se creían buenos, ellos mismos se creían que cumplían la ley, ellos mismos se autocalificaban como lo mejor de esa generación. Y fíjate a quién se lo vino a decir, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, a lo mejor tú y yo también éramos, yo en mi caso no fui tan religioso, pero a lo mejor algunos de nosotros sí lo fuimos, pero no teníamos a Cristo en nuestro corazón. No lo conocíamos como nuestro Señor y Salvador. No había nacido Jesús en nuestro corazón y tú y yo no habíamos vuelto a nacer. Seguíamos una costumbre, seguíamos una religión que nos habían inculcado. Así eran los fariseos. Sin embargo, esto lo dijo Jesús a ellos. Entonces tú y yo estábamos lejos de la ciudadanía de los cielos, apartados del Padre, apartados de Cristo y lejos de ser hijos de Dios, ¿sí? Sin embargo, Dios nos amó, Dios nos buscó. Nosotros no estábamos buscando a Dios, Él nos salió al encuentro. Tú y yo caminábamos por un camino de perdición, un camino torcido, un camino equivocado. Esto te lo digo yo, yo sí, ¿sí? Un camino de necedad, un camino de soberbia, un camino de pecado. Pero en ese camino torcido, equivocado, Dios Padre y Jesucristo nos salieron al encuentro. Y al salirnos al encuentro, nos hablaron de su amor, de su misericordia y de la paz que podíamos obtener a través de esto. Entonces, echando mano de la metáfora de la cual he venido hablando desde hace 2 domingos, en un sentido metafórico, tú y yo éramos como repudiados. Tú y yo no teníamos marido, no teníamos Dios, ¿sí? Teníamos una religión, pero eso no vale. Lo que vale es volver a nacer y tener a Cristo. ¿Te acuerdas que también a un famosísimo hombre religioso llamado Nicodemo le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Fíjate, ¿tú crees que es casualidad? También se lo dijo a un hombre que por excelencia era religioso, un principal. ¿Qué significa esto? Que era un fariseo que enseñaba, que era maestro y enseñaba a otros fariseos. Él no lo entendió y Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no comprendes estas cosas? ¿Te das cuenta? Era más religioso Nicodemo que tal vez lo que tú y yo fuimos antes. Sin embargo, le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te digo que es necesario que vuelvas a nacer. Y entonces Nicodemo no entendió y le dijo, ¿acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces tú y yo, antes de conocer a Cristo, no teníamos comunión con Dios. Pudimos haber sido muy religiosos, pero eso no significaba tener comunión con Cristo. Eso no significaba haber vuelto a nacer. Volver a nacer es que Cristo nazca en nuestro corazón. Es creer, es recibirle y, en consecuencia, vivir conforme a lo que Dios nos dice, ¿verdad? Eso sí es volver a nacer, que Cristo esté vivo en nuestro corazón. Ok, entonces, Dios nos compara con esa mujer repudiada, con esa mujer que no tiene marido que la sustente.
que la proteja, que la ame y que la cuida. ¿Sí? Eso es la metáfora de la que estamos hablando. Vamos a leer Ezequiel 16, del 6 al 8. Va a quedar un poco más claro. Esto está impresionante, ¿eh? Ezequiel 16, del 6 al 8. Dice así, Ezequiel 16, del 6 al 8. Esto lo dice Dios. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Y te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado, y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Dios el Señor, y fuiste mía. Caray. Dios mío, qué palabras de nuestro Dios. Qué ejemplo Dios nos habla. ¿Sí? A veces las metáforas nos ilustran perfectamente nuestra condición delante de Él. Es increíble. ¿Sí? Tú y yo andábamos muy lejos de la presencia de Dios. Andábamos muy alejados de la ciudadanía de los cielos. Estábamos sucios. Estábamos afectados. Estábamos destruidos. Pero Dios nos vio en ese camino, mendigando amor también incluso. Limosneábamos amor todo el tiempo. Pero sabes, Dios nos vio y nos tuvo amor, y nos tuvo compasión, y nos tuvo misericordia. Y entonces Él hizo un pacto con nosotros y nos dio vida. Y comparándonos con este ejemplo de esposa, de novia, de desposada, dice Dios, fuiste mía para siempre, para ser mi esposa, para ser mi protegida. Fíjate nada más, qué Dios tenemos. Entonces, tenemos que recordar que si tú y yo estábamos abandonados y tristes y sin esperanza, Dios nos dio vida, nos dio aliento y nos prometió ser fiel. Dios nos amó para siempre. Podemos tener seguridad, podemos tener paz. ¿Sabes cómo Dios define el amor? El amor es sufrido y el amor nunca dejará de ser. Ese es el amor perfecto de Dios. Nunca dejará de ser. No es como los actuales matrimonios, desafortunadamente lo tengo que comentar, ¿verdad? En que se están casando, pero también están pensando que en cualquier momento se divorcian si es necesario, ¿no? Fíjate nada más. Están pensando en la puerta de escape, ¿sí? En la puerta falsa. Dios, en su mente, en su corazón, no existe la palabra divorcio. Dios nunca jamás se divorciará de los que ama, de los que tomó para sí. Dice aquí que Él hizo un pacto y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Dios el Señor, y fuiste mía. ¿Te das cuenta? Podemos descansar. Su amor es para siempre. No hay que temer. Dios no nos desecha. Dios no se olvida. Dios no es hombre para que se arrepienta. Su amor es para siempre. ¡Qué seguridad! ¿Ok? ¡Qué palabras de Dios! Ok, entonces, Dios ha prometido levantarnos, llevarnos a su casa, ¿sí? Vamos a ver lo que dice Isaías 54:7.
que es el pasaje que estamos estudiando. Dice así: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Vamos entendiendo esto. Y no me estoy contradiciendo, y mucho menos Dios se contradice. No hay contradicción. No se malentienda. Ciertamente, cuando alguien se enoja, cuando alguien se ofende, azota la puerta y se va, pues, ¿qué pasó, verdad? O sea, yo no le hice nada. ¿Por qué se enojó? ¿Por qué se ofendió? ¿Y por qué me azotó la puerta en la nariz? Ciertamente te quedas contrariado, pero eso no significa que sea la especie de amenaza. Fíjate, yo no sé, esto lo vi en muchas películas y en alguna otra casa familiar, que mejor aquí ya no avanzo más en los detalles, ¿verdad? En las películas, vamos a hablar de las películas. Si sales por esa puerta, nunca jamás vas a regresar a esta casa. ¿Si has visto esas películas? Yo sí vi alguna que otra, ¿eh? ¿Sabes? Dios no es así. Dios no es así. A veces, tú y yo sí salimos por esa puerta. En una carrera loca. En una carrera sin sentido. Pero lo más maravilloso es que si regresamos a la casa del Padre, si regresamos a la casa del marido, Él estará esperándonos con los brazos abiertos. Sí, es lo que significa esto que acabamos de leer. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. O sea, finalmente, mira, el que se va y cierra la puerta no es Dios, ¿eh? Dios nunca cierra la puerta. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias a Dios. Solamente es decir, perdón Dios, perdí la cabeza. Perdón Señor, dije lo que no tenía que decir. Ofendí, me ofusqué. Fue insensato, pero ya estoy aquí de vuelta. Y entonces Dios hace fiesta y abre la puerta y dice, aquí estoy y te ofrezco mi misericordia. Borrón y cuenta nueva. Olvidemos el asunto, olvidemos el enojo, olvidemos la locura y quédate conmigo y que sea para siempre. Así es Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué Dios nos ofrece esto y no debemos tener miedo? No temas, dice Dios. No hay problema. No se rompe el pacto. No hay problema, dice Dios. Podemos regresar sin ningún problema a los brazos de Dios y a su misericordia. ¡Qué seguridad! Déjame decirte algo. Conozco un testimonio precioso. Dos esposos que se divorciaron. Tenían hijos, pero finalmente Cristo llegó a su vida. Cristo los rescató y comprendieron el amor de Dios, pero también la infinita misericordia. Y sabes, tan entendieron la misericordia de Dios que decidieron nuevamente casarse por segunda vez, después de haberse divorciado, Y el juez, ya tenían hijos, estaban casados, perdón, ya había hijos, ¿sí? Y entonces el día que decidieron restaurar sus vidas, rehacerlas, se fueron a casar nuevamente delante del juez del registro civil. Y el juez del registro civil dijeron, ¿traen a sus testigos? Sí. ¿Quiénes son? Aquí están. Eran sus hijos, porque eran mayores de edad ya. Y el juez dijo, perdónenme la pregunta, pero la tengo que formular por protocolo. Señores testigos, ¿conocen a los contrayentes? ¿Te imaginas? Que los hijos fueron testigos nuevamente del matrimonio de sus padres. Ellos dicen que fue uno de los días más hermosos de su vida. Ver cómo sus padres reconstruían su matrimonio. Qué increíble.
Así es Dios. Dios nunca cerrará la puerta, jamás. La puerta está abierta si queremos restaurar nuestra comunión con Él. Es un marido que nunca nos deja. Es un marido que nunca olvida y no rompe el pacto de amor que juró y prometió para nosotros. ¿Ok? Qué increíble es Dios. Fíjate, vamos a ver otro verso más. Dice así, Malaquías 3:17. Vamos a ver qué nos dice Malaquías 3:17. Dice así, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Dios de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. La misericordia de Dios es eterna. ¿Sabes? El amor es tan grande, la misericordia es tan grande, que Dios puede perdonar cualquier pecado, que Dios puede limpiar, que Dios puede restaurar cualquier cosa, porque más grande que nuestra maldad, más grande que ella, es el amor de Dios. Y el amor de Dios dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué es la misericordia? La misericordia es amor en acción. Si alguien no perdona, es porque no sabe qué es el amor. Porque en el amor debe haber perdón, debe haber compasión y debe haber misericordia. El que perdona, ama. El que se compadece, ama. Y de hecho es la práctica, es el hecho del amor mismo. ¿Sí? Ok. Vamos a entender por qué podemos confiar en Dios a partir de esa misericordia que es eterna, en la cual Dios se compadece por nosotros. Pero vamos a entenderlo, ¿eh? Una cosa es compadecerse y otra cosa es tener lástima. Dios no nos tiene lástima. Es más, yo te digo, nunca se te ocurra tener lástima de ti mismo. Dios nos ama con compasión. ¿Qué significa compasión? Fíjate, me ha faltado definir dos palabras. Misericordia. ¿Sabes? La misericordia, esta palabra como tal no existe en el griego, así como se entiende misericordia. Esta palabra es latina, pero la palabra que se tradujo del griego, como en pocas ocasiones en el castellano o latín, logramos entender perfectamente su significado. La misericordia está conformada por dos palabras. Miseris, en latín, miseris cordis. Es decir, significa dolor o miseria, y cordis, corazón. ¿Qué significa misericordia? Que a Dios le duele en el corazón cuando tú y yo estamos mal. Que cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios, es movido a misericordia. Es decir, su corazón se mueve para otorgarnos el perdón. Eso significa misericordia. Y la compasión es que Dios padece por tu dolor y por el mío. Eso es la compasión. Padezco contigo. ¿Sí? Ok, vamos a leer en el mismo pasaje que estamos estudiando, Isaías 54, del 8 al 10. Dice así. Vamos a leer. Isaías 54, del 8 al 10. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Dios tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando te juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré.
dice el 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Dios, el que tiene misericordia de ti. Fíjate, aquí tiene dos significados o sentidos esto que acabamos de leer. Por un lado, nos habla perfectamente de la esencia del corazón de Dios. Dios es, ¿te acuerdas cómo comenzó esta serie de estudios? ¿Qué es el amor? El amor es Dios o Dios es amor. Es decir, el amor lo define perfectamente. Pero la otra definición perfecta de Dios es misericordia. La misericordia es Dios. Podríamos decirlo así, ¿correcto? ¿Y qué significa? Que cada vez que un hijo de Él se quebranta, clama, pide, se arrepiente, suplica y se da cuenta que necesita restaurar su comunión con Él, Dios abre la puerta sin ningún problema. No hay problema para la restauración. No hay problema para la santidad. No hay problema. No dejamos de ser hijos de Dios. La salvación no se pierde nunca. Y no se pierde porque no te la ganaste tú y no me la gané yo. Fue un regalo de amor de Dios. Y ese regalo fue para siempre. Ciertamente, sí, cuando estamos mal, perdemos los beneficios que un hijo puede tener del Padre, pero no deja de ser hijo del Padre. ¿Sí? Entonces, eso es la misericordia. Entonces, ciertamente, esto que acabamos de leer es que por un momento, dice, me aparté de ti. Claro, el pecado siempre trae consecuencias. Siempre habrá pérdida. Siempre tendremos que sufrir la pérdida momentáneamente, pero podemos ser restaurados si volvemos y corremos a los brazos de Dios. No hay ningún problema. Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre su misericordia. ¿Sí? Ok. Dios tiene misericordia y tiene compasión. A Dios le hace más feliz perdonar que castigar. No, Dios no castiga. Le hace más feliz perdonar. ¿Correcto? Ok, bien. Vamos a continuar. También vamos a leer esta mañana Hebreos 9:12. Por favor, vamos buscando todos. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Ok, vamos a leer. Dice así: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa eterna redención? Significa que Él pagó. Ser redimido significa ser rescatado. Y para ser rescatado hay que pagar un precio. Entonces, ¿cuál fue el precio que Él pagó para rescatarnos? Su sangre, su preciosa sangre y su vida. Entonces, imagínate, Él ya pagó. ¿Tú crees que si el pago está hecho, va a dejar que se pierda alguno de sus hijos? Jamás, nunca. La salvación no se pierde. No depende de ti, no depende de mí. Lo creímos y entonces si lo creímos quedamos sellados. Y fuimos sellados con el Espíritu Santo, pero también fuimos sellados con la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Sino por su propia sangre, dice aquí. Entró una vez delante del Padre y obtuvo el rescate. Y entonces, si Él ya pagó un altísimo precio por nuestra salvación y rescate, esto es para siempre. Esto es eterno. La salvación nunca se pierde. Es para siempre. ¿Ok? Correcto. Entonces, ¿te das cuenta? No temas, dice Dios. No temas.
Dios tiene todo el control. Vamos a leer Isaías 54:9. Todos, por favor, Isaías 54:9. ¿Lo tienes por ahí? ¿Me lo puedes prestar? Ok, vamos a leer Isaías 54:9. Dice así: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Ajá. Ok. Sí. Vamos a ver que Dios hizo un pacto con Noé. En los tiempos de Noé hubo un juicio tremendo. Hubo un castigo, sí. Dios pasó por agua a la humanidad completa. Y fueron pocos los que realmente creyeron y se salvaron. Pero vamos entendiendo esto. La maldad era grande en la tierra. El corazón de los hijos de los hombres era de continuo solamente el mal. Esto ya lo he explicado. Déjame ponerte el ejemplo de a qué grado era la maldad y la violencia. Imagínate que uno de ellos le vendía una oveja a otra persona, a su vecino, ¿sí? Y resulta que el vecino no le pagaba a quien había vendido la oveja. Y le decía, oye, no me has pagado mi oveja, devuélvemela. Imagínate que aquel hombre decía, ¿qué crees? ¿Que es mía? Ya se quedó aquí y no te la voy a pagar. En los tiempos de Noé no había juzgados para ir a arreglar la controversia, ¿verdad? Que sería tipificada como fraude genérico. No. ¿Sabes qué hacía al que había sido defraudado? Sacaba un cuchillo y se cobraba la deuda. Esos eran los tiempos de Noé. Tremendo, ¿verdad? Impresionante. ¿Sí? Oye, ¿no te suena más o menos familiar lo que está pasando en estos últimos días? ¿Acaso no estamos viviendo los tiempos de Noé? Yo creo que sí. Cada vez que veo un noticiero, de plano mejor le apago a las noticias cuando empiezan a decir la violencia y la maldad que estamos viviendo. Pero, ¿sabes? Esto es increíble. Dios hizo un pacto. Y el pacto es que nunca más volvería a traer un juicio que borrara la faz de la tierra a través de agua. Y entonces puso un arco iris como señal de ese pacto, como señal de su misericordia. Que aún y que el hombre se destruyera, se corrompiera y estuviésemos viviendo como lo estamos viviendo hoy, casi igual los tiempos de Noé, no habría un diluvio que destruyera la tierra. Mi arco iris he puesto en el cielo, dijo el Señor. ¿Sí? Hubo un juicio, pero también hubo mucha misericordia. El arco iris es la promesa que ahora está alrededor del trono de Dios. Es el pacto, ¿sí? El juicio será de otra forma, pero antes que el juicio, Dios ha tenido amor, compasión, todo el tiempo. Esta plática, el día que tú y yo nos convertimos, la facilidad que existe hoy para que alguien escuche el mensaje de Jesucristo como Salvador, te das cuenta, esa es la misericordia de Dios. Si bien estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos agresivos, violentos, Dios juzgará de forma distinta. Y contrario a que el día que empezó a llover sobre la tierra, se cerró la puerta y ya no hubo oportunidad para nadie, ¿sabías que Dios va a dar 7 años después de un gran evento que se llama el arrebatamiento? Habrán todavía 7 años para que las personas que fueron dejadas atrás en el arrebatamiento tengan la oportunidad de convertirse. Solo que esos 7 años ya no existirá la gracia. Eso es lo único que no habrá. ¿Se podrán salvar? Sí, sí se podrán salvar. Con la salvedad de que ya no será por gracia. Tú y yo somos salvos por gracia.
Jesucristo el Señor nos regaló la salvación por haber creído en Él y en su sangre. En los tiempos del Apocalipsis o 7 años de tribulación, ya no existirá. La salvación existirá, sí, pero ya no por gracia. ¿Cómo será? Dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué significa esto? Que la gracia tiene un límite. Exactamente, la gracia termina el día que sea el arrebatamiento. La salvación entonces sí les costará su vida. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero te das cuenta qué bendición tenemos ahora de haber nacido y haber creído en un tiempo en el cual la gracia no deja de ser para nosotros, ¿sí? En el cual, así como Dios hizo un pacto con Noé, que no volvería a destruir la tierra por agua, ahora tú y yo, si somos hijos de Dios, Él ha hecho un pacto y ese pacto es la sangre de Cristo. Vamos a entender esto. Vamos a leer 2 versos más. Uno es Apocalipsis 4:3 y el otro es Hebreos 6:18. Apocalipsis 4:3, Hebreos 6:18. Vamos a leer primero Apocalipsis 4:3. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Este arco iris un día salió en el horizonte, después de que fue el diluvio, por primera vez, porque antes no aparecían, no existían los arcoíris. Pero después del diluvio, cuando Noé toca tierra, voltea al horizonte, está hablando con Dios, le dice Dios a Noé, no te preocupes, no habrá más un juicio súbito y repentino sobre la tierra. Aquí está mi pacto, y ese pacto es inamovible. Entonces, es tan profundo esta señal, que incluso en el fin de los tiempos, en el trono de Dios, en la eternidad futura, se ve un arco iris en su trono. Increíble. Como señal del pacto y de la misericordia que Dios tuvo con el hombre en los tiempos de Noé. ¿Sí? Dios hace pactos de amor, Dios hace pactos de fidelidad a través de nuestra fe. ¿Ok? Vamos a leer Hebreos 6:18. Hebreos 6:18. Dice así, Hebreos 6:18. Para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Sabes? Dios no cambia. Su amor no cambia, su misericordia tampoco. Tenemos un fortísimo consuelo. ¿Te das cuenta? No temas. No hay que temer. Dios nos ama y Él nunca va a cambiar. En este tiempo de la gracia es para nosotros y nunca nos será quitada. Aprovechemos el tiempo de la gracia. Aprovechemos el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Volvamos. ¿Hay algo pendiente? No te preocupes. Simplemente reconoce, confiesa y volvamos para que experimentemos nuevamente la paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Ya estamos concluyendo. Vamos a leer entonces Isaías 54 del 11 al 12. Y con esto voy a terminar, ¿sí? Isaías 54 del 11 al 12. Dice así: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras
preciosas. Me impresiona cómo se refiere. Creo que es el único lugar en la Biblia, de toda la Escritura, donde dice, se refiere así de su iglesia o de Israel o de los creyentes. Pobrecita. Creo que es el único lugar. No recuerdo que haya otro pasaje en el cual así se refiere a Dios de nosotros, utilizando la metáfora de la esposa, ¿verdad? O de la desposada o de la novia. Pero fíjate lo que dice más adelante. ¿Estás empobrecida? ¿Empobrecido? Fíjate cómo será tu casa, de piedras preciosas. Esto es increíble. O sea, toda tribulación, toda escasez, todo dolor, todo quebranto, y hablamos mucho, ¿no? Mucho es si nosotros fallamos, ok, pero tú me puedes decir, oye, no es mi caso. Yo estoy bien, he sido fiel, estoy buscando a Dios, pero estoy en quebranto. ¿Por qué? Lo único que te puedo decir es que todo quebranto, toda escasez, todo dolor tiene un propósito eterno, primero que nada. Eso es lo primero que te puedo decir. Esa leve tribulación momentánea, específicamente Dios la está utilizando con un propósito eterno. Y el propósito eterno es que tu corazón y mi corazón cambien, sean transformados. Es como aquel obrero que utiliza el buril para darle forma a la piedra preciosa, para que brille, ¿sí? Entonces, eso es el sentido de la tribulación momentánea. Dios está utilizando el buril. Es algo que da muchas vueltas, da muchas revoluciones. Y a la hora que talla la piedra, hasta sale humo. Se produce fricción, se produce calor. Imagínate, es como entrar a un horno de fuego, en un sentido. Pero lo que sí te puedo decir es que toda tribulación es momentánea. Y que si hoy me dices, oye, es que sí me siento desdichado, me siento quebrantado, ¿por qué? No te preocupes. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito eterno. Y lo más grande es que está cambiando tu corazón y está cambiando el mío. Cuando se haya transformado, lo más fácil es que Dios cambie las circunstancias. No hay problema. Y aparte de eso, si ya de por sí es una bendición ser transformado, Dios tiene reservada una corona y Dios tiene reservado una gran bendición. Y es el equivalente a hacer tu casa y decorarlo con joyas preciosas. Es más, no solamente tu casa. Dice la palabra que a ti y a mí nos ve como tesoros y como joyas preciosas. Y dijo Pablo, cuando él estaba muy quebrantado, cuando a él lo azotaban, lo encadenaban, padecía un naufragio, lo querían matar, el apóstol Pablo dijo algo, ya quedó hecho mi depósito para aquel día. Mi confianza está en Dios. Y yo sé que este sufrimiento y esta leve tribulación momentánea tendrá un fruto eterno para mi vida. Pero por lo pronto, Dios está cambiando mi corazón. Me está llevando al buril que le está dando forma a mi alma para que se parezca a la de Cristo. ¿Ok? Bien, amigos, pues esto es lo que hoy les quería compartir. El tiempo se me agotó, pero pues este es el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para darle gracias a Dios y recuerda, no temas, Dios está con nosotros y tiene un propósito aún del sufrimiento que tal vez estemos padeciendo a causa de muchas situaciones, ¿ok? Vamos a orar entonces. Padre Santo Dios, Padre Eterno, muchas gracias por tu infinito amor, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho, especialmente al haber dado a Jesucristo como nuestro único Salvador,
Gracias, Padre, por tanta misericordia, por tanto amor. Gracias porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el auxilio, el socorro, pero especialmente la misericordia y el amor que tenemos en ti para siempre. Muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por tu misericordia, Dios. Gracias. Quítanos todo temor, Dios, toda angustia, toda ansiedad, para que podamos tener paz en ti, en tu nombre, en tu presencia. Protégenos con tu brazo, Dios. Susténtanos con tu brazo y cobíjanos también con él, con todo tu amor, Señor. Gracias por esta mañana. Te suplicamos tu bendición en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Ok, amigos, que Dios los bendiga. Mi esposa y yo, sí te quiero decir algo, Mi esposa y yo los queremos mucho. Que Dios te bendiga.